Muy buenas noches. Es bueno poder continuar lo que iniciamos ayer. Y espero que esta vez lleguemos más rápido al material que quiero compartir con ustedes en estos días. Repitamos un poco y avancemos al siguiente paso. Queremos saber por qué nos enfermamos. Queremos saber cómo, como seres humanos, estamos compuestos. Así podemos entender que en nuestra vida debe ser satisfecho primero. Y vimos que no nos podemos orientar de acuerdo a las estadísticas o cosas inciertas. No podemos orientarnos ni siquiera con nuestra propia observación. Debemos poner nuestra observación debajo de una ley que incluso mi observación no puede cambiar. Verán, a veces estamos en una situación donde vemos cosas y vemos que pueden ser posibles, cuando por ley no lo son. ¿Sí? Por eso necesitamos una fundación tan firme para lo que pensamos, y en especial en el caso de la humanidad. Debemos saber cómo estamos hechos para funcionar, para no ser engañados por lo que tenemos en este mundo, que es mucho engaño. Por eso la ley es la única cosa confiable que tenemos en el mundo. ¿Están de acuerdo conmigo? La ley es la única cosa confiable en que podemos respaldarnos. Algunos dicen que el amor es la cosa mayor, porque la ley nos trae amor. Pero entendamos, ¿puedes convencer a alguien con la idea de que Dios es amor? ¿Pueden convencerlo que Dios es amor? Si solo le dicen Dios es amor. No, porque dirá, vean al mundo. Vean lo que pasa. ¿Cómo puede este ser un Dios de amor? ¿Sí? Y tuve un paciente que me dijo, si Dios permite que mi hija tenga cáncer de seno, ya no creeré en él. Yo le dije, entiendo. ¿Por qué creía en Dios? Porque creía en Dios por una razón. Pero si Él no la ama y Él enseña que no la ama al permitir que su hija, que tiene 24 años, tuviera cáncer de seno, entonces ella dijo que lo renuncia. Porque encontraron un nudo en su pecho, izquierdo, derecho, no sé, de la hija. Y tenía miedo que fuera un tumor que es canceroso. Entonces, nosotros debemos saber cómo podemos convencer. ¿Cómo puedo convencer a una persona que Dios es realmente amor? Debes tener algo para convencer de que Dios es amor. Y palabras no lo lograrán. ¿Qué es lo único que lo puede hacer? La ley. Entender la ley me da hoy total seguridad de que Dios es amor. Y no tengo duda porque veo el ser humano. El ser humano físico fue hecho para el amor y funcionar con el amor. Es por eso que el único poder que tenemos de convencer y de convencimiento y no ser movidos es tener algo que no pueda cambiar de acuerdo a cómo pensamos. No podemos cambiarlo de acuerdo a cómo juzgamos las cosas. Debe estar fuera de nuestro alcance. Y lo único que hay son las leyes de la naturaleza. Y la naturaleza fue hecha por Dios
Por lo que la naturaleza, la forma como trabaja, es una expresión del amor de Dios. ¿Han leído un librito llamado El Camino a Cristo? Dice que en toda planta está escrito el mensaje: Dios es amor. ¿Cómo pueden verlo si no entienden la ley detrás de ello? Vamos a entender esto. La verdad es igual a la ley. Salmo 119, 42. La verdad es igual a la ley. Pueden tener opiniones. Las opiniones deben estar basadas en la verdad, entonces en la ley, entonces son ciertas. Pero si no están basadas en la ley, están desequilibrados. No tienen fundamento sólido. Entonces debemos poner todo nuestro entendimiento de la humanidad en esta base firme, que nadie lo puede mover. Ni nosotros, ni nadie. Tuve un paciente que vino a mí y dijo: veo que eres cristiano. Y lo invité a consejería y me dijo: espero que no quieras traerme, ¿cómo se dice? No quieras convertirme. Y le dije: bueno, si la solución para tu vida es pensar de forma diferente, eso es convertirse. ¿Y para qué vienes a escuchar un consejo si no quieres convertirte? O sea, querer cambiar algo ahí. Pero no tengo herramienta para llevar a la gente a la conversión, excepto enseñarles en su propio cuerpo el funcionamiento de la ley. Aquí tenemos la enfermedad. ¿La enfermedad es causa o efecto? ¿Podemos decir que es un efecto? La enfermedad es un efecto. Y dado que es un defecto, efecto, es un efecto. Entonces sabemos que debe tener una causa, por lo que queremos conocer la causa. Y lo podemos saber solo por la ley, porque la ley dice que donde está el efecto no puede estar la causa. Si tienen esto, los ayudará bastante. Y probarlo. Donde está el efecto, la causa no puede estar. Porque el efecto viene como resultado de algo más que viene a esa cosa. Es una cosa básica que nos ahorrará mucho malentendido si solo lo seguimos hasta el final. Ahora, vayamos un paso más adelante. Cuando Dios creó al hombre o cualquier cosa que creó en la tierra, la creó en un nivel aleatorio o tenía un propósito para ello. Sí. Entonces la creación tiene un propósito. Pero para llenar a esa persona, llenar ese propósito, se debe tener ciertas condiciones que sean alcanzadas para poder llevarlo a cabo. Entonces el hombre fue hecho para un propósito específico. Ahora no queremos ahondar para llegar a ver el propósito exacto, pero queremos entender qué necesitamos para alcanzar ese propósito. ¿Necesitamos algo para alcanzar ese propósito? ¿Tenemos necesidades? Sí. La primera necesidad para llevar a cabo el propósito es estar vivos. ¿Sí? Y el segundo es estar saludables. Si no estamos saludables, ¿qué tanto podemos alcanzar nuestro propósito? No podemos hacerlo. Por ende, debemos saber, para alcanzar nuestro propósito, debemos estar vivos y debemos estar saludables. Y debemos estar saludables. A cierto grado, por supuesto, aún enfermos podemos hacer algo, pero no lo podemos hacer como cuando estamos sanos.
Entonces, ahora, las funciones del cuerpo humano son especialmente hechas para lograr nuestro propósito. Ahora, la función, y solo quiero aclarar esto, no sé cuál sería la mejor forma. La función es propósito. ¿La función es propósito? No. La función es necesaria para llevar a cabo el propósito. Quiero darles un ejemplo simple para que me puedan seguir. Estamos haciendo carros. Y los carros tienen ¿qué propósito? Movernos de un lugar a otro. ¿Puede el carro cumplir el propósito si no funciona? No. Entonces, de la misma forma, el carro debe funcionar bien para que nos pueda llevar a salvo a donde necesitamos llegar. Es por eso cuando Dios creó a la humanidad, le dio una forma específica para funcionar, para que el propósito pueda ser cumplido. Y queremos ver a la función que debe servir para que el propósito sea cumplido. Porque si tu carro está arruinado, nada puede funcionar. Entonces, ¿qué es la función? La función es la forma como Dios nos hizo para funcionar. El carro está hecho con varias partes, cables, ¿sí? Para que pueda hacer algo. Y nosotros queremos ver un poco, empezando desde atrás, hacia el inicio. Esto es, la función tiene un fin. Si esta es la función, entonces debe empezar en algún lado y debe terminar en otro lado. ¿Sí? Entonces, esto es un concepto que espero que entendamos. A veces tengo problemas en explicarlo. Entonces, ¿cuál es el fin del funcionamiento? ¿Cuál es el propósito final de por qué comemos y bebemos y pensamos? Ese es el poder que usamos. Viendo el cuerpo, todo lo que comemos y bebemos, ¿a dónde va el producto? Sí, la vida ya está ahí desde el principio, pero está bien. Está bien, tenemos que pensar, este es un seminario, no un sermón. Queremos agarrar las cosas como son. ¿Cuál es el órgano? Claro, con la mente comienza y busca regresar a la mente. Cerca. ¿Qué mueve el carro? No, la gasolina es el poder. No. Las llantas mueven el carro. ¿Qué son las llantas en el cuerpo humano? Los músculos son las llantas. ¿Qué tan lejos llegan si su carro funciona perfectamente y no tiene llantas? ¿O si las llantas están pinchadas? ¿Llegan a algún lado? No, porque debe haber algo final. ¿Saben? Toda la energía del carro llega a las llantas para que pueda moverse. Entonces, lo que provoca el movimiento son los músculos. ¿Cuántos músculos tenemos en el cuerpo? Niños, ¿qué creen? Yo creo... no sé, son muchos. Pero todos lados tenemos músculos. Es por eso que los músculos nos ayudan a actuar.
Pero es algo más íntegro. Necesitamos los pulmones para poder llevarle oxígeno a ese músculo. Necesitamos un hígado para que pueda llevar los químicos correctos a los músculos. Necesitas un páncreas para sacar el azúcar de la sangre y llevarla a el músculo. Todo concentra su poder porque el músculo debe hacer su trabajo. Estoy feliz que llegamos a este punto, porque esto es algo muy difícil para mí. El músculo es así, ¿sí? Y hay dos cosas que el músculo necesita. Si es el fin, por decir algo, donde la función debe ir, entonces debe tener un vaso sanguíneo que necesita para funcionar, ¿sí? Debe recibir la química correcta. Pero ¿será suficiente darle al músculo el oxígeno correcto, darle al músculo la buena glucosa, darle todos los químicos necesarios? ¿Será suficiente para hacerlo mover? ¿Están de acuerdo conmigo que no es suficiente? ¿Qué necesitan para el músculo? Necesitan que un nervio llegue al músculo y le dé una orden. ¿Sí? Necesitamos dos cosas. Ahora, debemos saber que el nervio funciona ¿con qué poder? ¿Sí? El nervio es con energía eléctrica. Pero ¿qué tan lejos va esa energía con el nervio? Entra al músculo. Ahora hay un pequeño detalle. Tenemos que entender que no hay electricidad que entra al músculo del nervio. Hay químicos que son sueltos aquí y hacen que el músculo y las células se muevan. Pero hasta que eso sea soltado, la energía es eléctrica. Al final, toda unidad de funcionamiento es pura química. ¿Me están siguiendo? Es importante porque estamos construyendo algo que es necesario se entienda. Al final tenemos química. Pero el músculo nunca se moverá con químicos que entran por la sangre, aunque creamos que sí. O sea, lo podemos envenenar. Pero el poder de la orden viene de los nervios. Necesitamos estas dos cosas para funcionar. Pero al final, toda función es química. Es por eso que con química podemos hacer muchas cosas en nuestros cuerpos. Pero tenemos que entender estas dos unidades. La primera lleva el comando y el otro la química. ¿Quién es más alto y más fuerte? ¿El sistema nervioso está sujeto a la sangre o la sangre está sujeta a los nervios? Son dependientes entre sí, ¿saben? Los nervios no sirven sin químicos, pero los vasos sanguíneos hacen lo que los nervios digan. Es por eso que el ser humano está hecho de tal forma que existe una jerarquía de funcionamientos. Aunque todo dependa de lo demás, aún así hay alguien en algún lado donde las cosas comienzan. Ahora queremos ver si este es el fin de la función, ¿dónde es el inicio? Vemos que todo esto que necesitamos y tenemos muchos órganos que deben preparar la química y después, cuando los músculos hayan hecho su trabajo, hay algo que debe ser sacado y devuelto. Entonces, debemos saber dónde comienzan todos los procesos en nosotros como seres humanos. Físicamente. Lo dijeron antes.
en el cerebro. Y más específicamente en la corteza cerebral. Y la corteza cerebral es esa capa externa donde todo nervio comienza. De ahí todo es introducido al cuerpo desde este punto. Porque aquí tenemos billones de células nerviosas que dan una orden y entra al cuerpo. Entonces, si tenemos una nariz congestionada, si tenemos una rodilla herida, o sea que duele, y no encuentro una razón externa, ningún golpe u otra causa, ¿dónde debo buscar la causa para traer el punto inicial de ella? Debo últimamente ver al cerebro. Si puedo excluir que fue un accidente, si puedo excluir que fue veneno, si puedo excluir que es el calor o el frío, si puedo excluir esas cosas externas, entonces debo ver al cerebro. Dígame, si tienen una nariz que gotea todas las mañanas y se detiene después de 1 o 2 horas o hora y media, ¿cómo pueden captar de dónde comienza? Cuando tienen un zumbido en la oreja de un solo lado, ¿cómo pueden captar de dónde empieza? Entonces, debemos ver más hacia la foto completa del hombre y ver que cuando desechamos los factores externos y decimos, ok, ¿qué está pasando en su mente? Vean, les conté la historia del paciente que recibió cirugía en su nariz y después le dio mareos. Es porque eso no resolvió el problema. Si solo le hicieron algo al cuerpo, pero no cambiaron la causa, no se va a llegar muy lejos. Entonces, hay muchas cirugías hechas en la nariz, en el tabique, para corregirlo. Porque casi todo tabique no es recto. Porque Dios no lo hizo recto. Debe tener cierta forma para que el aire fluya de cierta forma. Pero ahora ven la nariz de una persona, ven una desviación y dicen, es por esto que no te llega el aire. Entonces, en muchos, el 95% de las veces, la congestión nasal regresa. Estadísticamente. Pero aún queremos ayudar a la persona. Así que hacemos la cirugía. Y después, cuando, claro, no le regresa la nariz congestionada, entonces ustedes deben tener otro síntoma. Hay gente que le regresa su congestión y hacen una cirugía 1 o 2 veces. Tuve un paciente que tuvo 7 cirugías en su nariz. Ahora su nariz estaba en un desorden horrible. Imaginen, cada vez que alguien trató de ayudarlo a arreglar el problema, pero nadie pensó que el problema fue el cerebro. Aquí arriba, en la parte de los pensamientos. Cuando estuve en mis prácticas en el hospital, estuve en la ambulancia trabajando como residente y tuve una señora que estuvo ahí conmigo por 1 año. Estuvo cuando tuve mi rotación por la emergencia. Entonces, ella se volvió mi paciente y la tuve que cuidar. Venía cada 2 o 3 semanas con una infección severa del canal auditivo en ambos lados. Esto es un proceso muy doloroso. Si no lo han tenido, no lo conocen. Yo no lo he tenido. Pero veo a los pacientes lo desesperados que están en su dolor. Entonces, esta señora vino por 1 año, cada 2 o 3 semanas, con el mismo síntoma.
Y le puse cosas en las orejas y le di antibióticos, y a todos mis residentes y a los profesores en jefe les había preguntado qué debemos hacer con esta paciente, porque regresa una y otra vez. Y ya hizo esto como paciente externo con un doctor que está afuera en su práctica y no pudo lidiar con ella. Así que la mandó al hospital y ahora estoy en el hospital y ven, fue más o menos un año. No recuerdo exactamente, por un periodo largo. Y siempre estaba feliz cuando no venía. Y después volví a aparecer. Y decía, oh no, ¿qué debo hacer? Estaba totalmente indefenso. En mi estado, nunca hubiera pensado, nunca, pensar que esta señora tenía un corazón roto. Nunca hubiera hecho la conexión de lo físico a lo espiritual. Jamás lo hubiera hecho. Y si alguien hubiera venido y me hubiera dicho, mira, ella está enferma porque tiene cosas que le están pasando en su vida, es por eso que su cuerpo está enfermo, yo me hubiera reído de él. Hubiera dicho, ¡ja! ¿Cómo va a ser? Porque la oreja tiene una infección, tiene bacterias, tiene todo tipo de cosas que suceden. Esto no puede ser de lo que piensa. Sí, yo solo me hubiera ignorado la idea totalmente. Pero llega un momento en mi propia práctica donde el Señor me tuvo misericordia. Y estoy muy feliz que ahora, cuando una persona viene con su canal auditivo infectado, ya sé, debo ver más alto que la oreja. Hay algo que está pasando ahí. Si tiene de los dos lados, tiene dos problemas al menos. Y si tienen solo un lado, puede que sea solo uno por ahí. Porque el canal auditivo está sujeto a las órdenes que vienen del cerebro. Y debe haber un entendimiento de cómo puede la orden del cerebro hacer que se infecte el canal auditivo. ¿Cómo puede ser? Entonces, es por eso debemos entender que si tenemos enfermedades recurrentes y hemos tratado todo lo posible en ella, debe haber una causa que necesitamos encontrar. Y no pensamos que pueden ser los pensamientos. Ni lo pensamos. Porque es muy extraño para nosotros. Porque nunca nos entrenaron para entender los pensamientos del hombre. ¿Saben dónde están los pensamientos? ¿Están aquí, en la corteza? ¿O están en el centro? Donde tenemos nuestro sistema límbico. ¿Qué piensan? ¿Dónde están los pensamientos? ¿Dónde comienzan los pensamientos? ¿Afuera o adentro? Ahora deben ver la ley. Deben venir de afuera. Los pensamientos son espirituales y ellos están aquí. Y ellos, como veremos más adelante, por decisión, causan los impulsos eléctricos a través para la corteza. Entonces, los pensamientos deben tener en función un claro propósito para el cuerpo. Y los pensamientos son aquellos que dan la orden para todo lo que pasa en el cuerpo. ¿De dónde vienen los pensamientos? Pero veamos las emociones o los sentimientos. Las emociones vienen del centro del cerebro porque son químicos. Y los sentimientos. Entonces, lo dije ayer, porque es algo que me pesa en el corazón. No tenemos necesidades emocionales. Solo tenemos necesidades espirituales.
porque las emociones solo son el resultado de lo que pensamos en nuestros corazones. Los sentimientos, diría, son lo que el cuerpo transmite a la mente, así cuando tiene ciertas necesidades. Pero las emociones son cosas que son solo químicas y son el resultado de lo que uno piensa. Y no hay necesidad de cosas emocionales. Necesitamos cosas espirituales, necesitamos amor, pero lo confundimos y lo llamamos emocional. Y odio profundamente ser poco claro en nuestro entendimiento o semántica. No sé cómo llamarlo mejor. Así que las emociones son química, pero tenemos necesidades espirituales, no necesidades emocionales. Pero le llamamos a lo espiritual emocional porque en la teoría evolucionista, el sistema límbico, esta área en el centro, está antes que la corteza. Mientras que en función todo comienza de la corteza para el sistema límbico. No es posible ser diferente. Pero claro, hay un ir y venir entre ambos. Uno representa el cuerpo, el otro el alma. Lo veremos más adelante. Entonces, por eso nosotros sobresalimos. ¿Cómo sonaría si nosotros decimos, oh, nuestro paciente tiene necesidades espirituales? ¿Cómo sonaría eso? ¿Cómo sonaría en un mundo donde no hay espíritu? Donde no hay nada como cosas espirituales. Verán, todos los libros dirían, el hombre tiene necesidades espirituales. ¿Cómo sonaría para un profesor que trabaja en un lugar secular? No, pero puede decir emocional. Al decir emocional, él se desentiende. Porque en psicología pensamos que el amor es una emoción. Y no lo es. El amor hace una emoción, pero nunca es una emoción. Porque si no, ¿qué es Dios? Dios es química. Pero Dios no es química. Al menos la Biblia dice que es espíritu. ¿Sí? Entonces, veamos entonces lo que descubrí al tener el amor como la mayor necesidad. Descubrí que debe haber algo antes que la corteza. ¿Creen que la vida humana empieza en la corteza? No. La vida humana, solo la vida física, comienza a nivel de la corteza. Entonces debe haber algo por encima de la corteza. Aquí. Y solo por encima de la corteza. Que le da a la corteza las órdenes. Entonces funciona. Y tengo 4 pruebas que el hombre debe tener algo que llamamos, o que la Biblia llama, espíritu del hombre o mente antes que la corteza. Nunca he visto un espíritu. ¿Y ustedes? Es invisible. Es como el amor. ¿El amor es visible? No. Solo es visible a través de los actos del amor. Pero si no, el amor no es visible. ¿La justicia es visible? No. Entonces tengo 4 pruebas que quiero compartir, que deben convencernos, por ley, de que debe haber un espíritu a nivel de la corteza. 4 pruebas para el espíritu. Puede que haya más. Debe haber un espíritu. La primera prueba es las necesidades espirituales. He venido a entender
que existen varias necesidades espirituales, pero hay unas básicas que todos tenemos primero y después vienen otras. Okay. Todos necesitamos justicia. Todos necesitamos libertad. Todos necesitamos verdad. Todos necesitamos seguridad. Seguridad. Todos necesitamos armonía. Necesitamos paz. Conocimiento. Sabiduría. Reconocimiento. Y demás. Tenemos muchas necesidades espirituales que debemos tener como humanos. Y ahora la idea es conocimiento, no la escribí bien. Entonces, ¿de dónde vienen las necesidades? Pueden tener una necesidad sin que haya nadie que la pida. Déjenme explicar. Pueden tener hambre si no tienen cuerpo. No. Espero que entendamos que el hambre prueba que tenemos un cuerpo que necesita algo. Cuando tenemos hambre de justicia, probamos que tenemos algo dentro de nosotros que quiere y pide para su llenura. ¿Está bien? No pude encontrar en el cerebro del hombre algún lugar donde pueden decir que aquí o aquí tenemos el área de la justicia. Si estas células no reciben justicia, mueren. ¿Entendieron? No hay nada que en términos físicos, en átomos, que tenga necesidad de justicia, ¿o no? ¿Su carro alguna vez ha querido ser tratado justamente? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque no tiene espíritu. No tiene necesidad de justicia. ¿Creen que la planta necesita justicia? ¿Sí o no? No, porque no tiene espíritu. Tiene vida, pero no espíritu que llama por justicia. ¿O acaso la planta necesita libertad? ¿O seguridad? ¿O alguna vez se molesta porque se ha quedado en el mismo lugar? ¿Creen que los árboles enfrente de la casa dicen, lo siento mucho por quedarme aquí todo el tiempo? No, no tienen espíritu. No tienen conocimiento. No tienen entendimiento. Solo tienen función y ya está establecida. ¿Sí? Por el Creador. Entonces, no hay lugar en todo el cuerpo humano físico donde pueden decir, esta parte del cuerpo humano necesita libertad. No hay lugar así. ¿De dónde viene entonces? Podemos decir que hay algo en nosotros físicamente. Nuestro estómago necesita amor. Espero que se entienda que esto a todo lo llamo amor. No es algo que podemos encontrar como una necesidad física. Es por eso que ven. Los científicos siguen sus propias creencias muy bien. Las llaman necesidades emocionales. Y me gustaría que como cristianos nunca más llamáramos a las necesidades emocionales. Porque tenemos otra terminología. Sabemos que son necesidades espirituales. Porque la justicia no es una emoción. Libertad y verdad no son emociones. ¿Saben cuál es la principal causa por la que la gente pelea? De toda la lista, es
la justicia al final. Porque todas están interconectadas. Verán que la gente pelea por la justicia hasta que mueran. ¿Sí? La libertad está cerca, ¿verdad? Puede que esté al mismo nivel que seguridad. Estos cuatro, este cuarteto como los llamo, estos cuatro son las cosas básicas del espíritu humano que necesita. Y si va en contra de ello, ¿cómo reacciona? Siempre va a haber lucha. Siempre habrá lucha. Porque estas necesidades son básicas. Tuve un paciente que estaba muy enfermo porque estaba peleando con su vecino. Ya ha gastado más de 70,000 euros. Eso es como 80,000, 90,000 dólares. En la corte. Con los abogados y la corte. Hasta llevó al canciller alemán a ayudarlo a trabajar en su tema de justicia. Tenía muchos síntomas físicos. Uno era que sus ojos estaban llorosos todo el tiempo y nadie podía pararlos. Él estaba sentado ahí y le expliqué un poco de esto y dijo, doctor, ayúdeme. Y le dije, si usted para de pelear, sus ojos pararán de llorar. ¿Puede? Tuve una vez un paciente, era al principio de mi práctica, donde estaba mareado por un mes. Y su mareo venía todos los días en la noche cuando estaba trabajando. Durante el día con su sierra. Cuando estaba trabajando no tenía ningún problema. Ningún mal. Pero cuando llegaba a casa sentada venía el mareo. Solo cuando llegaba a su casa venía el mareo. Entonces va al doctor y el doctor le prescribe diferentes tipos de medicina. Y en 4 semanas había visto a varios doctores. Y después llega a mí, después de 4 semanas, muy molesto y dice, toda esta medicina no sirve. Me las pone en mis manos y me dice, doctor, ¿por qué tengo este mareo? Me hizo esa pregunta de manera fuerte y yo no estaba pensando tanto. Y le dije, de igual forma como me preguntaba, fuerte, solo le dije, ¿por qué andas peleando? Y Y en ese momento, cuando se sintió un poco mejor del shock de haberle dicho porque andas peleando, me dice, empezó a reírse y dijo, tiene razón. ¿Sabía que ha pasado 4 semanas antes? Unos meses antes, él trabajó en la casa de sus suegros. Porque sus suegros tienen una hija y prometieron darle la casa a la hija. Él estaba en sus 50s o 60s. Y él hizo todas las reparaciones en la casa. Usó buen material. Porque ¿a quién pensó que eso lo hacía? Porque él sabe, bueno, nunca economizamos en nosotros mismos. Lo hacemos a otros, si lo hacemos. En nosotros mismos damos lo mejor, si podemos. Porque pensamos que así debe ser. Bien. Entonces él hizo toda la reparación y 4 semanas antes de tener los mareos, tuvo un vecino que le dijo un secreto. Es bueno tener vecinos, conocen secretos que no conocemos. Y porque vivía en una comunidad pequeña, ahí en Alemania, ahí en el campo, donde todos se conocen. El vecino le dijo, ¿sabes qué planes tiene tu suegra si su esposo muere antes que ella? Lo que es muy probable. Estadísticamente el hombre muere antes que la mujer. No le dará la casa a la hija que tienen entre ellos, pero al hijo que tuvo antes de casarse. Y este hijo vive en el mismo lugar, pero él es pobre porque no le fue bien en la vida. Y ahora, el hombre piensa, ¿todo mi trabajo va a quién?
a este que no se lo merece. Dígame, ¿qué está pasando en su vida? ¿Cree que es injusto? Es injusto lo que su suegra le quiere hacer. Entonces, él está en una pelea desde ese entonces con la suegra. Y cada vez que regresa a su casa, su cuerpo le recuerda. ¿De qué? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la prescripción para este hombre y que salga de su mareo? Debe decir, la suegra no me debe nada. Bueno, eso no va a ser algo sencillo, ¿no creen? Verán, tenía otro paciente que era igual de anciana y venía vez tras vez por su mareo y tenía la misma historia. No con la suegra, pero con el vecino. Entonces venía conmigo repetidamente y yo siempre la animaba a decirle, ¿por qué era anciana? Piensa bien en tu vecino. Hazle el bien. No pelees contra él. Y de repente paró y dijo, tú eres amigo de mi vecino. Yo era amigo de ella y quería ayudarle, pero pensó que quería ayudar al vecino. Porque le dije, sé buena con tu vecino. Así desaparece tu mareo. ¿Entienden? Estamos peleando por cosas y nos enferman físicamente. Porque el físico debe ir y poner en acción lo que necesita lo espiritual. Siempre lucharán por la justicia, porque es una necesidad más grande que otras. Y es mi segunda prueba de que tenemos que tener un espíritu. Es que en la vida tenemos dos cosas. Dos metas, podría decir. Y hay una contradicción en la meta. Tenemos aquí la vida y tenemos propósito. ¿Qué creen que cuando se llega a una contradicción entre vida y propósito, qué gana la batalla? Digámoslo más fácil. Si quieres vivir y quieres justicia, ¿por qué vas a pelear? ¿Vida o justicia primero? Ahora puse esta pregunta a propósito, porque sé que lo respondemos mal. Yo hubiera respondido como ustedes. Entonces, regresemos a este primer punto de la noche. El propósito es vida. ¿Perdón? Exacto. Entonces el propósito no es la vida. Dios nunca creó la vida como el propósito. Creó a esta planta para que viva. ¿Es el propósito porque vive la planta? Entonces, el propósito no es vida. Nunca, nunca el propósito es la vida. Pero verán, en nuestras ideas evolucionarias pensamos que la vida es más importante que el propósito. Porque algunas cosas psicológicas que vimos en el colegio donde nos enseñaron que las necesidades más básicas de la vida son, y tenemos la pirámide de necesidades, y nos dicen que todo esto es físico y esto es espiritual. Y llegué a entender, mientras hablaba con mi paciente, de que la pirámide está mala.
está al revés. Es amor lo que llena la mayoría. Y necesitamos menos de lo físico. Entonces veamos que hoy estudiamos, al menos en este cuarto de año, algunos lo harán más o menos, Job. El gran mentiroso vino y dijo: todo lo que tiene este hombre, lo dará por su vida. ¿Es cierto o falso? En Job, Dios probó que Job no daría nada por su vida. Su problema fue propósito, no la vida en sí misma. Seamos claros en ello. Nunca he visto un hombre en mi práctica que vivas solamente por la vida misma. No es posible. El carro no fue hecho solo para que existiera. Fue hecho para un propósito. En el conflicto entre propósito y vida, ¿qué se sacrifica? Siempre, sin excepción, la vida. Esto nos debe dejar claro que el propósito es hecho a través del amor en servicio del hombre. Y viene a través de las relaciones. Esto lo veremos más adelante. Y la vida es un medio para realizar el propósito. Entonces no podemos mezclarlos. Pero verán, el diablo agarra el medio y lo convierte en el propósito. Y entonces, estás trabado. Déjenme preguntarles entonces, ¿un matrimonio es qué? ¿Un medio o un propósito? ¿Dónde lo pondrían? ¿En el verde o en el rojo? Yo sé, piensen un poco. Es solo un medio. ¿Qué es la iglesia? ¿Un medio o un propósito? Un medio para conllevar un propósito. Pero hoy hemos hecho el matrimonio un propósito y de la iglesia un propósito, y entonces estamos trabados, muertos. Porque no hemos visto el cambio. Y eso nos ha acabado. Vivimos para el propósito de la iglesia. Porque creemos que estar en la iglesia es el propósito. No, la iglesia es un medio para llevar a cabo un propósito. Es por ello que la vida no puede ser propósito. La vida es solo el medio. Y lo puedo probar en animales también. ¿Saben que los animales tienen alma? ¿La Biblia les dice que los animales tienen alma? Claro, como estudiantes de la Biblia lo sabemos. Tienen un espíritu también. ¿Y por qué tienen espíritu? Porque tienen necesidades espirituales. ¿Qué es más importante en la vida del animal? ¿La vida o el propósito? En la vida animal, y teníamos un perro en casa, y les puedo contar varias historias de ese perro, pero ahora mi esposa me convenció a estar de acuerdo con gatos. Y porque el perro murió, ella me trajo un gato. Estuve de acuerdo con uno, después me llevó el segundo. Así el gato tiene hermano. Entonces, por 2 semanas o 3 semanas, esto fue el año pasado, el Señor de alguna forma puso a descansar uno de los gatos. Así que tenemos solo uno. Fue un evento triste. Mi esposa estaba de sábado y el gato fue agarrado por un carro. Y a pesar que vivimos en el campo, de vez en cuando llega un carro. Y entonces golpeó al gato y el vecino lo encontró. Entonces mi esposa me escribió: mi Félix está muerto. Hasta mi corazón fue roto por ver su sufrimiento en eso. Ahora veo estos gatos. ¿Creen que estos gatos necesitan comida? Sí. Y vienen, pero ¿saben? Yo nunca les di comida, porque no estoy hecho para darle comida a los gatos.
pero creen que vienen a mí. ¿Por qué vienen? Inmediatamente cuando llego a la casa, ahí están. Ellos llegan, juegan en mis pies, revisan qué traje. Son gatos muy curiosos. Vienen, revisan y quieren ser, ¿saben? Y cuando el pobre gato que murió era un gato humilde. Y la que sobrevivió, desafortunadamente, no es un gato humilde. Ese gato no se sube al final de la cama, ¿saben? No se pone en tus pies. Viene y si quieres sentar en tu cara. Ya ven, no es suficiente que la dejes en tus pies. Ella no se queda ahí porque ese no es el lugar. Ella tiene que estar en la almohada. Y si la dejas, llega exactamente en tu cabeza. ¿Por qué? ¿Cuál es su meta? ¿Comer? No. Y veo que mis gatos sufren cuando mi esposa sufre. Porque son más dependientes de mi esposa que de mí. Porque no paso tanto tiempo en casa. Pero vienen para el propósito de amor. Un gato vive primero para amor y después para comer. No hay tal cosa si vemos a este mundo como un propósito para sobrevivir. Excepto para llevar a cabo el propósito. No hay tal cosa como algo que haya evolucionado solo para sobrevivir. Es evolucionismo y es tontería. Nada en este mundo solo está para sobrevivir. Porque sobrevivir es un medio, no un fin. Si sobrevivir es un medio y todos necesitan tomar el lugar de otro, entonces todos estarían peleando uno con otro. Pero en la naturaleza veo algo diferente. Veo que todos están ahí el uno por el otro, no para pelearse uno con otro. Pero hay otras cosas ahí también que vemos que experimentamos en la vida animal. Pero por favor, si vemos a la naturaleza también y la vemos, veremos que el propósito espiritual es siempre superior al físico. Solo queremos vivir porque tenemos un propósito. Supe la historia de un paciente que le dio carcinoma en el hígado. Y cuando le dieron el diagnóstico, saben que este tipo de cáncer crece muy rápido. No tenía mucho tiempo para vivir. Y su primer pensamiento que compartió fue: nunca llevaré a mi hija al altar. Nunca veré a mis nietos. ¿Qué es eso? ¿Vida o propósito? ¿Por qué quería la vida? ¿Por la vida? No. Verán, amigos, debemos ser claros. Si el propósito es más importante que la vida, entonces algo debe haber ahí, que a la hora del conflicto ya no comes. Un gato se puede matar. Tengo esta historia y la cuento para los niños. Había un paciente que vino a mí recientemente y tenía dolor de oído en el lado derecho. Tenía esto y otras cosas y le pregunté: ¿qué pasa en tu vida? Porque debe haber algo que cause ese dolor. Porque no fue golpeado, no tenía infección, nada era visible, pero tenía el dolor. ¿Saben cuánto dolor hay hoy en día en la medicina que no podemos ver ni encontrar? Sí, mucho dolor. Y después decimos que es psicosomático. Pero él lo tenía. Debe haber una razón para ello. Y me dijo que su perro estaba enfermo. Y vino, le pedí que llegara a la consejería. Vino y durante la consejería su perro murió. Él tenía este gran San Bernardo, perro grande, y él quedó devastado. Tenía muchos pensamientos culposos de que tal vez podría haber salvado al perro. El perro tenía 9 años, pero lo que encontré interesante en la historia es que también tenía un gato que tiene 12 años. Y el gato, por supuesto, creció junto con el perro. Y eran mejores amigos.
dijo que el gato dormía sobre el pecho del perro. Ya saben, perro grande, tuvo el mismo. Y se imaginan el gato pequeño y el gran perro, y ellos están. Es una foto bonita, ¿verdad que sí? Y ahora, ¿qué pasa con el gato después de la muerte del perro? Saben, el gato se deprimió. Dicen que ya no entra en la casa. Va y se acuesta donde pasan los carros. Entonces los carros deben parar y rodearlo. Y él tiene que ir a recogerla y entrarla. Dice que a veces come, pero ya no rondea la casa a ver qué hay. Está totalmente deprimida. Y le dije, ¿puedes hacer algo por tu perro? Quiero decir gata. Si sales de tu depresión. Hay un poder que veremos, pero él está deprimido también. Él y el gato están en una situación. ¿Qué tipo de situación tienen? ¿Una situación de vida o situación de propósito? Es una situación de propósito. Hasta el gato. Y he visto gatos tener diabetes tipo 1. Me enteré de que el gato tuvo diabetes tipo 1 después de que el marido de la paciente murió. 6 meses después. Con esto vemos que ellos tienen espíritu. Y ellos se meten en problemas cuando su fuente de amor está en problemas. Y veremos la ley que está detrás de ello. Muy claro. Entonces, hay una contradicción en nosotros. Una vida sin propósito no vale la pena vivirla. Es por eso que la gente se deprime. Es por eso que la gente se enferma. Porque no tienen propósito. Y veremos que el amor es el propósito. Aunque el amor también es un medio, nos mueve hacia algo que va a ser nuestro propósito. Porque el amor debe ser la motivación de todo lo que hacemos. Entonces la tercera prueba es que hay una jerarquía. ¿Quién está gobernando o comandando? ¿Y quién obedece? ¿Es el cuerpo o el espíritu? Veamos el cuerpo. Sabemos que la información que entra por el espíritu pasa por el cuerpo, sale del cuerpo a nivel de la corteza. Ahora, el cuerpo necesita hambre, o mejor dicho, comida, y lo expresa a través del hambre. ¿Puede el cuerpo forzar al espíritu a comer? No. ¿Puede el espíritu ser obligado a actuar? ¿Puede? No. Solo lo pueden hacer sufrir. Eso es, el espíritu debe sentir el dolor del cuerpo cuando torturas el cuerpo. Puedes hacer que el espíritu pase por un mal momento, pero nunca podrás hacerlo mover. Él se debe mover a sí mismo. Este es un punto muy importante para entender. Nosotros como hombres, ¿podemos ser obligados a hacer algo o no? ¿Puede alguien forzarte a hacer algo o no? Espero que pensemos que no es posible. Algunos dicen tal vez. Si no, digamos, si no te rendís y lo haces por ti mismo, puedes forzar a un animal. ¿Has tratado de forzar a un niño? Madres, ¿han tratado de forzar a sus hijos? ¿Funciona? No sirve. Si no quieren cooperar, no hay nada que puedan hacer. Están inutilizados. Totalmente inutilizados. Es por eso, es muy importante, podemos hacer que el espíritu pase por un mal momento con el hambre y otros sufrimientos, pero no podemos forzarlo a actuar. Si podemos forzarlo a actuar,
entonces no es responsable de sus actos. ¿Quién tomaría la responsabilidad? Puedo decir, oh, mi esposa me obligó, pobre yo. O fui forzado, no pude. Si nos pueden obligar al meternos a la cárcel, sí, nuestros cuerpos pueden ser destruidos a la fuerza. Pero actuar, ser obedientes a alguien, nunca es acción ajena. Siempre es nuestra. Es un punto muy importante porque demuestra que el espíritu es más alto que el cuerpo. Hay una jerarquía. Entonces el hambre y el sufrimiento, ¿qué hacen con el espíritu? Solo le ruegan, le piden la llenura de sus necesidades. Pero si tu espíritu ya no quiere comer, ¿tu cuerpo sobrevivirá? No, porque es dependiente del espíritu para alimentarse. Es dependiente de que alguien tome la decisión. Y solo el espíritu puede tomar la decisión de comer o no. Pero cuando el espíritu piensa, los pensamientos que tenemos, ¿qué son para el cuerpo? ¿Son peticiones? ¿Son ruegos o son órdenes? Son órdenes. Entonces, cualquier pensamiento que tengan, inmediatamente cambia el cuerpo. Tenemos de ejemplo los pensamientos de pánico. Yo conozco ataques de pánico de mi propia experiencia. ¿Saben en cuántos milisegundos tu cuerpo cambia? Es un pequeño pensamiento. Es incluso un caso donde ves algo, ¿sí? Y algo inconsciente sucede en tu mente. E inmediatamente tu cuerpo está en alerta. Porque el espíritu dio una orden y el cuerpo debe actuar. Entonces el cuerpo siempre es un instrumento. Nunca es el que actúa por sí mismo. No puede actuar por sí mismo. Fue hecho de que todas las acciones sean gobernadas por el espíritu. Y debo decir que no sé todo porque es algo muy complejo, como el espíritu gobierna el cuerpo para estar vivo. Pero sé que hay cosas que podemos y debemos controlar en nuestras vidas. Por ejemplo, lo que pensamos. Y eso debe estar bajo nuestro control para que todo trabaje bien. Debemos dar los comandos correctos para que pueda funcionar bien. Si el espíritu manda al cuerpo, entonces, ¿qué es más fuerte? Debe ser el espíritu. En la ciencia, conocemos y llamamos al espíritu psique. ¿Sí? Y en la ciencia es creído que el espíritu y la psique salen de la corteza. Entonces la corteza hace al espíritu. Pero si fuera que la corteza comanda al espíritu, entonces la corteza y el cuerpo serían los que gobiernan todo. Entonces las necesidades corporales serían las primeras. Por eso sí en su filosofía, cuando hacen su diagrama, dicen las necesidades físicas son primero. Después traen las necesidades emocionales, que son todas físicas, y entonces no tienen necesidades espirituales. A través de su creencia en la evolución. Y la siguen claramente, así no generan confusión. Pero nosotros deberíamos saber mejor. Que si el espíritu fuera hecho del cuerpo, entonces el cuerpo puede sentir y pensar. Entonces el cuerpo puede tomar decisiones. Entonces la corteza hace su propio poder, que es causa y efecto. ¿Es posible? No. Cuando la corteza se mueve, todo el cuerpo, cuando la energía pasa, debe ser porque alguien dio la orden. Mi cuarta prueba es el poder, la energía. Podemos probar que a través de los pensamientos el cerebro recibe energía. Entonces sabemos que la energía debe venir de adentro del cerebro o de afuera. De afuera. Debe haber un espíritu. No lo conocemos, no lo vemos, pero debe estar ahí, porque si no, no podemos.
el hombre no puede funcionar. Entonces, ¿qué tipo de energía? Trae el espíritu al cuerpo. Porque si pruebas que el espíritu lleva energía al cuerpo, entonces debemos decir que está ahí, aunque no lo veamos. No podemos ver la batería, pero debe estar ahí. Debe estar ahí porque si no, no funcionamos. Mi principal o más fácil argumento aquí es, ¿cuál es la diferencia entre un muerto y un vivo? ¿Qué hace falta en un cerebro muerto y que no está faltando en un cerebro vivo? Es el poder, es el espíritu lo que hace falta. Cuando falta el espíritu, no hay vida. Pero tienes un cerebro. Está entero. No está dañado, está entero. Pero ya no tiene espíritu. ¿Qué clase de energía lleva el espíritu al cuerpo? Es energía vital. ¿Cuál es la energía vital del universo? Para el espíritu es amor. Y para el cuerpo, electricidad. Porque el cuerpo no sabe nada del amor. Solo el espíritu sabe lo que es justo o no. Entonces, podemos probar. Cualquiera puede probar y ver que cuando no pensamos, ¿sí? Podemos movernos. Tenemos que tomar decisiones para movernos. Es por eso que los pensamientos hacen el poder. La voluntad nos sube por la montaña, pero sería bueno llevar comida con nosotros para que la llevemos como suplementos. La voluntad no es suficiente, pero si no tenemos voluntad y bastante suplemento, ¿podemos subir la montaña? No. Verán, siempre son dos cosas, porque tenemos un propósito, una cosa espiritual, pero también debemos tener lo que sostenga lo físico. Pero la energía, el poder, viene a través del espíritu. Y el amor debe ser la energía. Jesús lo dijo. La vida viene del espíritu. La carne no es nada. Mis palabras son luz y espíritu. Las palabras son espirituales o físicas. Espirituales, ¿sí? ¿Se recuerdan que Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre? ¿No es algo maravilloso? El diablo dice, si no comes, mueres. Y Jesús dice, no, sos mentiroso. No como y puedo aún vivir, porque no vivo de comida nada más. Mi vida depende de la mano de mi Padre. ¿Pudo mantener a Moisés vivo 40 días sin comer ni beber? ¿Pudo? Porque era amigo de Dios. Así que de la misma forma puede hacerlo en nuestra vida. Jesús debía confiar en que Dios, que Él no solo vive del pan. Es algo tan básico, tan simple, y aún hoy no lo entendemos. Todavía creemos que la vida está en la comida. Sí, necesitamos comida, pero la vida no está en la comida. La vida está en el espíritu. La carne no es nada. La energía vital viene con el espíritu. Y la prueba de que tenemos espíritu es que nos movemos.
que podemos actuar. Es solo la presencia del Espíritu en nuestro cuerpo que nos permite movernos. Y hago esta simple analogía o dibujo, no sé cómo decirlo, entre el piano y el tocador. Porque en todo lugar tenemos un piano. Les enseño este piano porque este otro no me sirve como ejemplo, porque es un piano de mentira. Parece que puede tocar solo, pero no puede. ¿Creen que toca solo? No. Alguien necesita hacer algo para que ese piano toque. Pero este piano puede tocar solo. No. Necesita un tocador. Entonces, el cuerpo es el piano. La llave del piano son la corteza. Y el espíritu es el tocador. Entonces, ¿qué es el alma? La Biblia dice que del soplo de vida y el polvo, el hombre se hizo un alma viviente. ¿Y dónde está localizada el alma? El alma está a nivel de la corteza. Esto está aquí, el alma viviente. Pero solo puede haber un alma viviente. El alma muerta no existe, ya murió. ¿Qué es? Si el piano es el cuerpo y el espíritu el tocador del piano es el espíritu, ¿qué es el alma? ¿Qué? La música es el alma. ¿Cuánta música tienes cuando el piano no funciona y el tocador quiere tocar? ¿Cuánto puede tocar el piano sin el tocador? Entonces, hay una unidad inseparable si quieren tener música. No es posible. Esta es la forma en que Dios nos creó. ¿Quién hace el sonido? ¿El tocador o el piano? Tomemos esto. Si apacho el botón, ¿quién hace el sonido? El piano hace el sonido. Es por eso que en este libro muy bonito, Ministerio de Curación, que se lo recomiendo, Ellen White dice que solo a través del medio del cuerpo que podemos hacer un buen carácter. Porque la música es escuchada a través del cuerpo. Por eso en el cuerpo puedo decir si el tocador toca bien o no. Porque puede tocar como quiere, pero el piano va a probar si el tocador está correcto o no. Yo puedo decirles, yo puedo tocar el piano, ¿me van a creer? Si nunca se los he demostrado, ¿lo creerían? Nunca le creería a alguien que dice que puede tocar. Puedo ir al piano y haber aprendido solo una canción. Y puedo tocarla un poco. Pero nada más que eso. Pero, ¿quién va a probar si puedo tocar el piano? El piano. Es difícil de entender. Es una simple analogía. Para los niños no, pero para los adultos tal vez. Verán, el medio, la expresión de todas nuestras acciones, lo podemos hacer solo a través del cuerpo. Por eso el cuerpo prueba si estamos haciendo bien o mal. Este es mi principal argumento. Cuando un paciente viene a mí y está enfermo, le digo que tocó mal su piano. Porque si lo toca correctamente, el piano sonará como buena música. Sin dolor, sin discordia, sin tensión, sin mareos, sin dolor de orejas, nada. No tendrían nada en su cuerpo si el espíritu tocara bien ese piano. No sé qué piensan. Nunca he visto un espíritu,
pero he visto un cuerpo y he escuchado música. Y esa es mi orientación. Entonces nos debemos orientar en algo objetivo. ¿El piano puede mentir? No. Nunca puede mentir. Puede estar roto, pero lo que dice es exactamente lo que es. Es algo muy simple. Veo a mis pacientes y solo veo el piano. Solo veo el cuerpo. Pero sé que hay un tocador por ley. Porque nunca van a creer que el piano toca solo. Aunque vean todas las teclas moviéndose. Creen que está tocándose solo. Nunca lo harían. Porque saben, de hecho, aunque sus sentidos les pueden mentir, dirán, eso no es posible. Debe haber un demonio o alguien tocando ese piano. Porque no es posible que se toque solo. Y no lo creerían. Sabrían que es un truco, porque es algo que no puede ser. Es una ley. Sabemos que si hay un efecto en el cuerpo, el efecto no puede venir del cuerpo mismo. Si entendemos eso, entendemos bastante. Si nuestros pianos no funcionan bien, es porque el que maneja ese piano no lo toca bien. Porque todas las decisiones que tomamos, sea comer o beber, dormir o actuar, ¿es decisión de quién? ¿Del piano? No. En el piano solo se ven si esas decisiones fueron correctas. El piano prueba al tocador. ¿Sí lo entendieron o no? A mí me gusta la sencillez. No sé si a ustedes también. Soy un fan de lo sencillo. Las cosas simples a veces son las más difíciles de entender. Pero eso es una ley de causa y efecto. Y lo podemos probar. Cuando el espíritu ya no está ahí, el piano ya no suena y se pudre y se lo comen las lombrices. Pero siempre y cuando el espíritu siga ahí, el piano no es comido por la lombriz. Sigue siendo un ser vivo. Y toca más o menos bien. Tiene sonidos. Suena más o menos bien. Bueno, hoy hemos llegado a este punto. Y veremos mañana por qué el pianista toca mal. Eso significa quién hace las enfermedades. Si tenemos un espíritu que toca nuestro cuerpo y nuestro cuerpo está enfermo y podemos excluir las causas externas, ¿quién hace la enfermedad? Nosotros mismos. El señor que está mareado se marea a sí mismo. Porque apacha unos botones en su sistema nervioso que no son botones amorosos. Los apacha y el nervio dice, eso duele. Y ¡boom! Tienen el mal sonido del piano. El mal sonido de su cuerpo. Si quieren saber por qué nos enfermamos, a pesar de querer estar sanos, aunque querramos vivir una buena vida, llegué a entender, está mal querer justicia. Está mal. Pero saben que la mayoría de enfermedades vienen en la lucha por la justicia. Debe haber un malentendido ahí. En nuestra manera de ver las cosas. En vez de saber cómo llenar esa necesidad, no la llenamos de forma correcta y nos metemos en problemas. Y nuestro cuerpo lo demuestra. Porque nuestro cuerpo depende totalmente de la justicia. No que el cuerpo sepa algo de justicia, pero un espíritu justo toca bien. Un espíritu sin justicia está atado. Está en pelea y va a destruir el cuerpo.